Bien, bueno, recién estuvimos hablando, hasta que se cortó el tramo del suma anterior, estábamos hablando de las condiciones técnicas y de información que nos provee el saturómetro o el oxímetro de frecuencia. También estábamos hablando de que justamente lee la diferencia entre lee las dos cosas y hace la diferencia entre la hemoglobina saturada con oxígeno y la hemoglobina reducida, es decir, la hemoglobina que no está saturada con oxígeno. Les voy a dar un tip de algo que es importante tener en cuenta. ¿Qué es esto que están viendo en pantalla ahora? Lo que están viendo ahora, ¿sí?, es, por un lado, un eje, la saturación de la hemoglobina, y por otro lado, la presión arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que no es lo mismo saturometría que presión parcial de oxígeno? No es lo mismo, y de hecho no es lo mismo de momento que podemos considerarlo como dos variables por separado, dos situaciones por separado, pero que se pueden llegar a de alguna manera mentalmente correlacionar cuando estamos viendo un paciente en la práctica clínica. Porque esa es la utilidad que tiene el saturómetro en la práctica clínica. Que podamos medir esta saturación, este porcentaje de saturación de hemoglobina saturada con oxígeno, e inferir aproximadamente dónde estamos parados en relación con la oxigenación del paciente. Fíjense, nosotros decimos que insuficiencia respiratoria con hipoxemia se define con una presión parcial de oxígeno igual o por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, si yo trazara una línea imaginaria entre el límite inferior de oxígeno tolerable para decir que el paciente no está en hipoxemia, no está en insuficiencia respiratoria, por acá, se correlacionaría con una saturación de hemoglobina del 90%. A nosotros no nos gusta que el paciente esté en esta zona. ¿Por qué no nos gusta que esté en esta zona? Porque nosotros nos confiamos con el 90%, porque más o menos todavía el paciente no está en insuficiencia respiratoria, hace un ratito lo fuimos a ver de nuevo, satura 80, y nuestro paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 45. O sea, ¿se dan cuenta que no se correlacionan los cambios de número acá con los cambios reales de la cantidad de oxígeno acá? Acá son mucho más abruptos. Entonces, ¿dónde queremos al paciente? Por lo menos en 95. ¿Por qué? Porque estamos en zona segura. En 95 sabemos que estamos cerca de 80 de PO2. Ya me quedo tranquilo, el paciente oxigena bien. Esto que yo les estoy mostrando no es lo mismo si yo tengo un paciente respirando aire ambiente que si lo tengo con oferta de oxígeno aumentada. Si la fracción de oxígeno está aumentada, más riesgoso todavía sería que el paciente saturara menos de 90 o 90. ¿Se entiende? Porque yo ya le estoy dando oxígeno, o sea, apenas pase algo, va a caer abruptamente. Y fíjese si el paciente saturara 80, ¿sí?, por eso está en azulito, para que se note bien la diferencia, está ya gravemente, o sea, necesito apoyarlo con oxígeno a altas concentraciones. Necesito una máscara con reservorio. Puede necesitar ventilarse este paciente. Esta zona que ustedes ven acá, que está entre los 60, que es mi límite inferior, esto que ya es grave, esto entre 80 y 90, esta zona medio gris, ¿sí?, que se mezclan las dos zonas, la zona segura y la zona insegura para el paciente, o grave, esta zona, esa es la zona a la que no queremos llegar. Obvio que acá no queremos estar, pero acá ya el paciente va a estar ventilado. Esto es grave. Pero este momento, en el cual estamos atendiendo al paciente en un shock room, estamos atendiendo al paciente en una guardia, ¿sí?, estamos atendiendo al paciente en una sala, en su casa, satura 90, no me puedo quedar tranquila. ¿Qué puedo hacer? En principio, ofrecerle una mayor concentración de oxígeno. Si tiene puesto una máscara de Venturi, le pongo una fracción más, le cambio el pico y le coloco, en vez de poner el 28%, bueno, vamos a ponerlo al 40%. En vez de ponerlo al 40%, vamos a ponerlo al 60%, que es lo máximo que me da la máscara de Venturi. Aumentarle la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que en vez de al 21%, como respiramos todos, este paciente respire al 60%, por ejemplo. Y vuelvo a mirar el saturómetro a ver si esto se modificó. Zona ideal
del paciente entre 95 y 100. Ahora, ¿qué pasa cuando satura 100%? Y esta curva va al infinito. ¿Sí? Esta curva puede seguir subiendo. Nunca va a saturar más de 100%, porque no hay un entero que tenga más del 100%. Es decir, que el saturómetro me llega hasta 100. El paciente puede llegar a más de 110 de PO2. ¿Sí? De hecho, llegan a más de 110 de PO2 cuando le estamos instrumentando aumentarle la fracción inspirada, por ejemplo, con un respirador. Entonces, no es que 100 acá es 100 acá. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Ni 90 acá es 90 acá. Porque si fuera 90 acá, 90 acá, yo me quedo tranquila, pero resulta que 90 acá son 60 acá. Entonces, no me puedo quedar tranquila con un paciente que está saturando 90% respirando aire ambiente. Pero menos tranquila me puedo quedar si el paciente está saturando 90% con aporte de oxígeno. Porque quiere decir que ya no le alcanza para nada. Tengo que avisar que este paciente está en hipoxemia. Está en hipoxemia refractaria. ¿Qué significa hipoxemia refractaria? Refractaria al aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Refractaria al tratamiento. ¿Vieron como cuando ustedes dicen el paciente tiene epilepsia refractaria que le dieron 5 anticonvulsivantes y el paciente sigue convulsivando? Bueno, el concepto de refractariedad es el concepto que nos acerca la respuesta al tratamiento que el paciente tiene. Cuando no hay respuesta al tratamiento y a la intensificación del tratamiento, decimos que tiene hipoxemia refractaria, en este caso. Le estamos dando más oxígeno y el paciente sigue sin mejorar la saturación. Entonces, corolario. Es muy útil el saturómetro para marcar tendencia. ¿Mejora o empeora al paciente si le pongo oxígeno? No pasa nada. Pero no me dice nada de lo que me tiene que decir un estado ácido-base, que es una muestra de sangre arterial procesada en un analizador. ¿A todos los pacientes les va a pinchar la arteria? No. Primero y principal, como les dije la vez pasada, ninguno de nosotros le va a pinchar la arteria al paciente porque es ilegal. No es competencia de enfermería. Pero no se le va a hacer una función arterial a un paciente porque sí. Primero lo vamos a tener un rato con el saturómetro y vamos a ver la tendencia. ¿De qué? De la hemoglobina oxigenada. Acá tenemos lo mismo, pero más sencillo. Si el paciente satura 90, sabemos que tiene 60. Inferimos la presión arterial de oxígeno según la saturación arterial de oxígeno. ¿Sí? Y esta curva puede cambiar, ¿sí? Cuando el paciente está hipotérmico, cuando el paciente está alcalótico, cuando el paciente tiene baja el dióxido de carbono. Esto produce mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina, ¿sí? Pero no es que lo vamos a enfriar al paciente para que esto mejore, ni le vamos a disminuir, lo vamos a hiperventilar para que esto mejore, ¿se entiende? Lo que estamos diciendo es que hay procesos fisiológicos, fisiopatológicos, que pueden hacer que haya mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y esto nos va a dar saturaciones un poco más altas de lo que en realidad tendría el paciente si volviera a la normotermia, si volviera a la normocambio. ¿Sí? O si normalizamos el pH. Lo mismo al revés. Va a haber menor afinidad cuando el paciente tiene fiebre, por ejemplo. Esto es importante, o está hipercapnia. Esto nos puede dar saturaciones más bajas. Una pregunta que ustedes se hacen y que me han hecho habitualmente: ¿todos los pacientes saturan igual, no importa la edad? Sí, una vez que salimos de la vida intrauterina y no somos prematuros de alto riesgo o recién nacidos pretérminos, hasta que se nos acomoda la edad corregida, todos tenemos que saturar por arriba del 95% siempre. ¿Sí? Después veremos en situaciones clínicas particulares donde no podemos pedirle tanto al paciente, pero en nuestra vida cotidiana sí. ¿Qué limitaciones tiene el oxímetro de pulso? En principio se puede correr o hacer artefactos de movimiento, ¿sí? Depende si el paciente está temblequeando la mano, si el paciente se mueve mucho, si tiene convulsiones, si se corre el broche del dedo, o se despega el que es adhesivo, ¿sí? Que el paciente no tenga una buena perfusión periférica, tenga un llenado capilar muy bajo, o esté muy hipotérmico, o esté muy vasocontraído con vasoconstrictores, o porque sí, porque el paciente
lo está. No nos da buena información cuando la saturación está por debajo del 80%, no correlaciona tan bien con la PO2, eso también se evaluó, saturaciones muy bajas, no correlaciona bien con la obtención de oxígeno, entonces no es tan fácil inferirla. Las luces influyen en el saturómetro, a veces hay que tapar el dedo con el saturómetro, hacer un poquito de sombra, o si está en quirófano la luz cialítica, que es muy fuerte, o interferir con las de luz del saturómetro. Si le dieron al paciente azul de metileno intravenoso, que es un contraste, bueno, es obvio que el paciente no tiene que tener esmalte de uñas, porque eso me cambia la permeabilidad por donde tiene que atravesar el rayo de luz, el haz de luz. Y en las pieles oscuras, y no hablo de nuestras pieles oscuras acá de Argentina, sino hablo de la piel negra, y acá esto es bien puntual, las pieles negras transmiten distinto la onda de luz, por lo tanto se toleran saturaciones un poco más bajas, desde 95 a 92, por ejemplo, porque es un defecto del equipo, ¿sí? Y podríamos estar horas hablando de qué tan racista sea el diseño de los monitores. Que no es así. La realidad es que si tienen un paciente negro racial, van a tener dificultades para, si no lo saben, sepan que saturan un poquito más bajo, porque el color de la piel, la melanina de la piel, capta la luz distinta. ¿Qué cosas no alteran un saturómetro? La lectura de un saturómetro. La anemia. Pregunta típica que ustedes me hacen, o otros compañeros me han hecho cuando hablo de saturometría. Pero si el paciente tiene una hemorragia, ¿no satura más bajo? No, porque si yo tengo una hemorragia, tengo poquito oxígeno. Y si tengo poquito oxígeno, tengo poquita sangre, tengo poquita hemoglobina, porque la perdí en la sangre. Entonces todo el oxígeno que tenga se va a pegar rápidamente. Es decir, que esa hemoglobina tiene mucho oxígeno disponible para llevarse. Entonces la anemia no lo altera, no altera la saturometría. Sí altera la presión de oxígeno. Tengo menos la perfusión de ese oxígeno a la célula, porque por supuesto tengo menos transportador. Por más que ese transportador lo tenga supercargado, tengo menos. ¿Sí? No le altera la hiperbilirrubinemia. ¿Vieron? Ustedes la hiperbilirrubinemia que conocen es la del recién nacido, pero puede haber hiperbilirrubinemia por cualquier tipo de lesión hepática que haga que no se pueda conjugar la bilirrubina. Entonces, esos pacientes que están ictéricos, que están amarillos, no les altera la saturometría. Y no le alteran las arritmias. Lo que puede pasar con un paciente muy arrítmico, es que le cueste encontrar la onda de pulso, la curva que tengan sea errática, pero cuando les da un valor, ese valor es real. Cuando la curva se acomoda, ese valor es real. ¿Cuál es el problema o la limitación más importante que tiene la oximetría de pulso, que es el verotip que yo les decía que les iba a dar en relación con esto? Bueno, que no mide la diferencia, o sea, no puede diferenciar la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina. Por lo tanto, si un paciente se intoxicó, ¿sí? Y este paciente, ¿sí? Porque puso mal la estufa, porque inhaló monóxido de carbono, por lo que fuere, llega un intoxicado con monóxido de carbono, ustedes le ponen un saturómetro y este saturómetro les va a seguir censando que el paciente satura el 100% y el paciente está súper hipoxémico. Lo van a ver violeta y va a saturar, en realidad no lo van a ver violeta porque la carboxihemoglobina lo que produce es mucho enrojecimiento facial, entonces es muy difícil que aparezca la cianosis porque el paciente se lo ve como muy enrojecido. No es rosado o rozagante, está como enrojecido, como si hubiese sido expuesto al calor. Entonces, ante sospechas de intoxicación con monóxido de carbono, no nos sirve el valor del saturómetro, no nos indica nada, porque va a saturar bien, porque va a leer monóxido de carbono como si fuera oxígeno. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y vamos a tener que hacer un estudio de sangre para ver
carboxihemoglobina. ¿Sí? Para poder saber distinguirla de la oxihemoglobina, y la hemoglobina reducida, y de la metahemoglobina. Es decir, todos estos son estudios que se van a hacer en laboratorio. ¿Qué es lo que importa en relación con el monitoreo? Que ante sospecha de paciente que tiene intoxicación con monóxido de carbono, la saturación no nos va a decir nada acerca de la oxigenación del paciente. Se las lee las dos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay intoxicación con monóxido de carbono? Porque es importante hablar de esto también. El monóxido de carbono es muy afín a la hemoglobina, más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Tiene mayor posibilidad de pegarse a la hemoglobina y ocupa los lugares del oxígeno, no ocupa los lugares del dióxido de carbono. Entonces, va a haber menos moléculas de oxígeno que se unan a la hemoglobina, por lo tanto esa hemoglobina va a estar menos oxigenada. Además, el tiempo que va a demorar en deshacerse la hemoglobina de ese oxígeno y entregársela a los tejidos es mayor, porque ese oxígeno se queda como pegado más tiempo del habitual a la hemoglobina, a su transportador, entonces le cuesta más ofrecérselo a los tejidos. ¿Sí? Este monóxido de carbono que está unido competitivamente, se llama, a la hemoglobina. Compite por esos espacios, compite por los espacios que tendría que estar ocupando el oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo presionamos para sacar ese monóxido de carbono? Que se pueda unir con el oxígeno. Aumentamos la presión de oxígeno. Para aumentar la presión de oxígeno, aumentamos la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Cuando digo la presión, hablo del porcentaje, en este caso, del componente en la mezcla. Y estos pacientes se tratan en las primeras horas, por lo menos, con oxígeno al 100%. En general se ventilan, o si no están muy graves, pueden usar ventilación no invasiva, e inclusive hay lugares a donde van a cámaras hiperbáricas, ¿sí? Donde hay mucha concentración de oxígeno. Son cámaras que tienen concentración más alta del 100% de oxígeno. ¿Para qué? Para competir y empujar a al monóxido de carbono a que no se pueda unir a la hemoglobina. O sea, dejarle el espacio libre para que se una con el oxígeno. Hasta acá vamos bien. Vamos a pasar a otro tipo de monitoreo, que es la tensión arterial no invasiva. En este caso no es la que ustedes conocen, que es el modo auscultatorio, ¿sí? El modo auscultatorio consiste en colocar el estetoscopio sobre el pulso y inflar el manguito, llevarlo hasta valores altos, después irlo bajando y registrar el latido sistólico y el fin del latido, que sería la diástole. ¿Sí? Ahora, esto tiene muchas limitaciones en un paciente crítico, sobre todo porque subestima la tensión arterial sistólica. Es decir, que nos va a dar tensiones arteriales sistólicas más bajas, sobre todo en pacientes con shock. ¿Qué hacemos entonces para estar más seguros? Y no queremos invadir todavía tanto al paciente, porque el paciente está más o menos compensado. Colocamos un monitor de tensión arterial automatizado. Sigue siendo el mismo principio que utilizamos con el esfingomanómetro y el estetoscopio, solo que ahora lo va a traducir el monitor. Y lo podemos programar cada cuánto tiempo queremos que vuelva a registrar la tensión arterial. ¿Qué limitaciones tiene? Si el paciente está hipertenso, puede ser que le subestime la tensión arterial sistólica y la tensión arterial media, ¿sí? La tensión arterial media la va a calcular el monitor con la fórmula que ustedes conocen de tensión arterial media, solo que va a ser un algoritmo distinto, un software distinto, pero es la misma tensión arterial media. En el caso de que el paciente tenga la tensión arterial muy baja, suele dar tensiones arteriales sistólicas y medias un poco más altas. Es decir, ¿cuál es el problema que tiene el automático? Que en los dos límites, el paciente con la tensión arterial muy alta o muy baja nos puede dar un registro no del todo fiable. ¿Para qué nos sirve? Para lo mismo que les decía antes. Porque si yo lo pongo que lo pone cada 10 minutos, yo sé que me va a marcar tendencia de qué es lo que le está pasando al paciente. Inclusive algunos imprimen una tira de control. Entonces ustedes tienen la posibilidad de tenerlo además impreso.
Y ahí van viendo si sube o si baja, depende del tratamiento que ustedes le quieran hacer al paciente y depende del motivo por el cual lo estén monitoreando, hipotensión o hipertensión. Condición. El ancho del manguito tiene que cubrir el 40% de la circunferencia del mismo, ¿sí? O 2/3 de la circunferencia del mismo. ¿Esto qué significa? Más o menos 20 centímetros en el brazo de un adulto. ¿Sí? Y también lo pueden tomar en la pierna, el miembro inferior, pero recuerden que la sistólica puede darles un poco más baja. ¿Sí? Por esto de la resistencia. Porque ustedes saben que medir la tensión arterial no invasiva es medir la resistencia vascular periférica. ¿Sí? La fuerza que hace la sangre, la presión hidrostática de la sangre, ya que estuvieron leyendo medio interno, la presión hidrostática de la sangre contra las paredes de la arteria, pero también la resistencia que las arterias generan a esto. Acá nos separamos contenido de continente. Tema sumamente importante cuando el paciente está en los bordes de la hipertensión o en la hipotensión severa. Acá estamos midiendo dos cosas al mismo tiempo. Y en situaciones muy críticas no nos alcanza, porque no nos dice nada acerca del volumen real circulante. Porque estamos midiendo la fuerza contra la arteria y la resistencia que la arteria genera a ese empuje de la sangre. Por ende, si tenemos un paciente que es hipertenso de base, y puede ser que nos sobreestime la tensión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque esa arteria ya está rígida de antes. El paciente ya venía con rigidez arterial, y el manguito no lo sabe. El monitor esto lo registra como parte de la tensión arterial sistólica. ¿Se entiende esto? Por eso es que es un poco más complejo, y cuando el paciente realmente está muy hipertenso, muy hipotenso, necesitamos pasar a tensión arterial invasiva. ¿Sí? Acá están viendo el primer sonido, el primer ruido, ¿sí? Y la presión diastólica. Desde el inicio hasta el final. 120. El último ruido se escucha en 80. Entonces, aquí estamos hablando de la diástole del paciente, cuando el corazón se relaja. Esto ya lo saben absolutamente de fundamento de enfermería, ni siquiera tengo que hablar. ¿Qué pasa si tengo una fístula arteriovenosa? Por ejemplo, en el miembro superior derecho. Las fístulas arteriovenosas son quirúrgicas y se hacen para hacer diálisis. No tomo la tensión arterial, no se pone el manguito donde hay una fístula, ni donde hay una canalización. Y si se me quemaron los dos miembros superiores, voy a los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no puedo utilizar los miembros superiores. Voy a los inferiores acordándome que la diastólica es similar, pero la sistólica puede diferir. Si tengo obesidad mórbida y no me alcanza el manguito, ahí estoy en problemas. Y si tengo una mastectomía, tampoco coloco el manguito del lado de la mastectomía, porque el paciente no tiene ganglios y comprimir esa zona puede generar lesión. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son limitaciones a la colocación del manguito en el paciente crítico o en cualquier paciente que encuentren en cualquier sala. Y si esto no funciona, vamos a usar presión arterial media invasiva. Y fíjense que antes hablamos de tensión arterial y ahora hablamos de presión arterial. Porque ahora sí lo que voy a medir es la presión que hace la sangre contra las paredes de la arteria. Porque voy a colocar un Avocat, no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer el médico. Voy a colocar un Avocat o un catéter curado a piel, generalmente es un Avocat en adultos, generalmente es un Avocat 20 para abajo, ¿sí? Que me va a permitir conectarlo a un sistema de lavado y un sistema de transducción, que es este que ustedes ven acá, que convierte este latido en una onda en un monitor. Este paciente tiene todo lo que ustedes quieran. Tiene una vía arterial, la arteria radial, tiene una vía por acá donde le está pasando sangre y otras tantas cosas que están quedando. Es muy frecuente que en terapia vean un paciente con el transductor colocado a la altura del cuarto espacio intercostal, línea media axilar, que se llama eje flebostático, cero del monitor. Vuelvo a decirlo. Cuarto espacio intercostal, acá está tapado el paciente por varias razones de pudor, pero cuarto espacio intercostal, línea media axilar, eje flebostático.
ahí es el cero del monitor de la arteria. Si este transductor estuviera en un pie de suero, tiene que estar a la misma altura. Cuarto espacio intercostal del paciente, a la misma altura. O sea, sube el paciente, sube el transductor. Baja el paciente, baja el transductor. ¿Se entiende? Si no, da valores que no son reales. ¿Qué indicaciones tiene colocar una vía arterial? Colocar una vía arterial no está libre de riesgo, porque ustedes están punzando una arteria. Si se hace un hematoma, si sangra, si se hace un pseudoaneurisma, una falsa aneurisma, si se desgarra, puede pasar si se infecta, que no tiene alta tasa de infección, tiene una tasa de infección bajísima, pero puede pasar. No se debe colocar en una zona lesionada, ni traumatizada. Ya vamos a ir hablando de cosa por cosa. Pero ¿qué ventajas tiene? Lo voy a punzar al paciente una sola vez. Y a la par, por esta jeringuita, acá, esta llave de 3 vías, perdón, acá, que es un punto en realidad, está de 3 vías, puedo sacar muestras arteriales sin punzar al paciente. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado? En hipertensión o hipotensión muy severas. Cuando la T es muy variable o no la puedo registrar fácilmente. Cuando necesito monitorear la presión de perfusión cerebral, ¿sí? O necesito saber cosas sobre el volumen minuto cardíaco. Cuando estoy usando vasodilatadores intravenosos para bajar la presión arterial, como puede ser la nitroglicerina, el nitrofosfato de sodio, beta-bloqueantes, drogas que actúan bajando la presión arterial, ¿se acuerdan? Lo saben de farmacología. Cuando necesito usar vasopresores, adrenalina, noradrenalina, vasopresina, cuando necesito usar inotrópicos, ¿sí? O inodilatadores, dopamina, dobutamina, milrinona, o sea, drogas que actúan directamente sobre la presión arterial, sea bajándola o subiéndola, necesito monitorear a este paciente minuto a minuto, latido a latido, para ver el efecto, porque acuérdense que esto, lo vamos a ver después nuevamente, lo vamos a recuperar como parte de la farmacología del paciente crítico. El efecto que tienen es gota a gota, por lo tanto hay que monitorearlo latido a latido del paciente para titular, o sea, para variar la infusión de estas drogas, de manera segura. Si necesito más de 4 muestras arteriales en el día en el paciente, no lo voy a punzar 4 veces la arteria, le voy a colocar una vía arterial. Y me permite ver la morfología de la onda del pulso arterial, que no es lo mismo que saber un número. Ahora estoy viendo cómo está llena esa curva. Entonces, al ver la curva, yo voy a saber si el paciente necesita que tomemos otras conductas. Aumentar o disminuir drogas, administrar o no administrar líquidos, poner otras drogas que ayuden a estas drogas a estar mejor, que hagan sinergia con estas drogas. Es decir, que nos da un montón de información. ¿En qué casos está contraindicado que utilicemos una arteria en particular de este paciente y vamos a tener que ir a punzar otra? Por ejemplo, la arteria de elección en adultos es la arteria radial. No usamos la arteria cubital porque el riesgo es que no haya una buena perfusión de la mano, ¿sí? Del miembro. Hay una prueba para hacer, en algún momento por ahí la podemos llegar a ver cómo se hace. Explicarla acá es bastante aburrido, pero lo podemos hacer en clase sin hacer acordar. ¿Qué contraindicaciones tiene? Y que le hayamos hecho trombolíticos de forma reciente, 24, 48, 72 horas de trombolíticos, pueden ser muy, muy grave para el paciente punzar una arteria porque no va a dejar de sangrar. ¿Sí? Hicimos trombólisis, hicimos algo para que la sangre no coagule. ¿Sí? Eso a nivel global, a nivel sistémico. A nivel local, que tenga una arteriopatía periférica severa, o sea, que tenga algún tipo de enfermedad de la arteria, en esa que queremos colocar o en otras. Que haya una infección en ese sitio de punción, obviamente nunca vamos a poner ni una vía venosa ni una vía arterial sobre la piel infectada. ¿Sí? Que tenga aneurismas o trombos en la zona que queremos colocar la arteria, tampoco. ¿Sí? Tampoco grandes hematomas que no nos permitan realmente punzar la arteria, sino que vamos a punzar hematomas. ¿Sí?
Y lo del test de Allen con saturometría, que yo después en clase lo vamos a recuperar si me hacen acordar, y si no, busquen, igual si les da duda, porque esta que yo les digo, hoy no lo vemos, es lo primero que van a ir a buscar a YouTube, busquen test de Allen con saturometría y van a ver cómo se hace. Es muy sencillo, pero muy sencillo. Explicarlo es más chino que verlo. Y acá tienen cómo son las curvas. Tenemos menos de un minuto, nos volvemos a conectar una vez más. Esta es una curva normal, ¿sí? Donde acá lo que ustedes ven, fíjense los valores, 150 y 50 milímetros de mercurio, me está marcando este gráfico. Síganme. Ustedes ven que esto no parte de cero, obviamente. ¿Sí? ¿A dónde llega el latido de la tensión arterial sistólica? Más o menos. 130, 140, será ahí. Pongámosle. Luego baja, este es el rebote sistólico. ¿El rebote sistólico de qué? De la sangre contra las paredes de la arteria. ¿Sí? El latido cardíaco.